Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos 3 noticias o 3 herramientas, como lo quieran ver, que sin duda les va a ayudar muchísimo en sus proyectos. Y como siempre, en todo impulsado por inteligencia artificial. Pero comencemos de una buena vez. La primera plataforma es Crea, que nos presenta su Upscaler, o en español, donde podemos mejorar nuestras fotografías y darles una mejor resolución. En esta plataforma también tenemos la generación de imágenes en tiempo real, pero solo tienes acceso si tienes una invitación o si tienes la cuenta Pro. Pero por lo menos podemos utilizar de manera gratuita esta que ven aquí, la que nos sirve para mejorar la resolución de nuestras imágenes, así que vamos a probarla. Bueno, ya este es el estudio. Lo que tienen que hacer es colocar aquí su imagen. Para este caso yo tengo esta, que como ven es una de las imágenes promocionales de GTA 6. Sí, el famoso videojuego. Y en cuanto a los parámetros tenemos estos. La fuerza, es decir, qué cantidad de inteligencia artificial vamos a aplicar. Yo voy a dejar esto como está. En este caso tenemos un factor de 2, es decir que nuestra imagen resultante va a tener el doble de dimensiones. Y la resolución la dejo como está. Y por supuesto tenemos un prompt y un negative prompt. Ingresan su prompt como yo lo hice aquí. Y simplemente dan clic en Enhance. Y la imagen resultante es esta. Y tenemos una comparación. El antes y el después. El antes y el después. Como pueden ver, como aplicamos una fuerza de 0,85, ha habido muchos cambios y el principal es que nuestro resultado es más realista. Qué buena herramienta, la verdad sí que me gusta bastante. Y por supuesto, si es que están contentos con el resultado, pueden descargarse la imagen. Y eso nos lleva a nuestra segunda herramienta que también hace lo mismo. Mejora la resolución de nuestras imágenes. Se trata de Magnifique. En esta también debemos crearnos una cuenta y nos dan 50 créditos. Yo ya lo he estado utilizando y los resultados son fantásticos. Como ejemplo tengo esta imagen. Solo miren la comparación. Impresionante. Pero para que vean que todo esto es cierto, lo vamos a probar ahora mismo. Lo único que tienen que hacer es cargar su imagen aquí. Yo voy a usar la imagen que ya vimos anteriormente para comparar. Bueno, y los parámetros son casi similares. Tenemos un factor de 2 y tenemos esta serie de estilos, por así decirlo, que en este caso yo voy a seleccionar para filmes y fotografía. Y tenemos un prompt, que lo pueden llenar o también lo pueden dejar en blanco, en este caso en negro. Y bueno, tenemos la creatividad. Mientras más alta sea, pues nuestra imagen va a tener un poco de alucinación, es decir que puede agregar cosas a nuestra imagen. El HDR, que ya lo conocen, que lo voy a dejar en 0. Y la semejanza en 0, para que la imagen resultante sea pues similar a la de origen. Y para el tipo de mejora tenemos varias opciones. En este caso yo seleccioné Sharpie, que traducido al español significa más o menos enfocar. Y con eso listo, simplemente damos clic en Upscale. Y miren nada más estos resultados que tenemos. ¿Qué les parece? Según ustedes, ¿es mejor que el anterior o no? Incluso el fondo se ve perfecto. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Solo tomen en cuenta que no tienen generaciones infinitas. Como ven, cada vez mis créditos van bajando. Pero ¿qué tal si lo probamos con otro tipo de imagen? Como esta, por ejemplo, Mario Bros. Los parámetros vamos a dejarlos tal y como están. No vamos a incluir un prompt y con eso listo vamos a dar clic en Upscale. Y estos son nuestros resultados. ¿Qué es lo que opinan? Sin duda es una buena herramienta con la cual pueden probar muchas imágenes. Y para terminar el día de hoy tenemos una última noticia. Sí, un nuevo modelo de generación de imágenes llamado Demo Diffusion. Aquí en esta página podrán encontrar todo lo relacionado al proceso de generación de imágenes. E incluso aquí tenemos una comparación del modelo XL de Stable Diffusion con este modelo de Demo Diffusion. Y como lo ven, al parecer este modelo es mucho mejor que el de Stable Diffusion. Pero para ello tenemos que probarlo, así que vamos al demo. Y tenemos el demo en Replicate.
Aquí ya tenemos un ejemplo, pero nosotros vamos a probar el nuestro. Y como ven, yo tengo este prompt que lo saqué de CVTAI. Y bueno, supongo que eso es suficiente. Todo lo demás voy a dejarlo como está. Así que damos clic en Run. Y bueno, tenemos este resultado que ven aquí. Una buena opción para generar imágenes. Así que ya lo saben, aquí tienen el demo para probar este nuevo modelo. Y con eso terminamos el día de hoy. Ya lo saben, cuídense mucho y hasta la próxima.